Muy bien, pues continuamos con la segunda y última parte de química para el área 3 de ciencias sociales y administrativas. Vamos con la pregunta número 21, que fue donde nos quedamos entonces. Y nos dice lo siguiente, aquí está ya en el pizarrón: ordenar los siguientes ejemplos de aminas, un tipo de compuesto orgánico, que entonces tendremos que ver qué pasa o qué nos están pidiendo aquí que ordenemos. Tenemos la isopropilamina, metilamina y terbutilamina. Las vamos a ordenar de acuerdo con el número de sustituyentes del carbono donde se encuentra el grupo funcional, es decir, el grupo amina. Estos son los grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, aquí realmente es una pregunta de química orgánica donde tenemos que conocer los radicales alquilo más importantes. Por ejemplo, el isopropil va a contener esta estructura, 3 carbonos, pero no están alineados en una sola línea, sino que forman una especie de estructura triangular. Así que este grupo isopropil se va a unir al grupo amina, que es el grupo de interés. Vamos a señalar que el grupo amina es este NH2 en química orgánica. Ahí se une el grupo isopropil, que es este radical alquilo en negro. Luego vamos a esquematizar a la metilamina. Bueno, el grupo metil pues es el alquilo más sencillo de un solo carbono, CH3, que entonces se estará uniendo igualmente a mi grupo amina, NH2. Y finalmente tenemos a la terbutilamina. Bien, el radical alquilo terbutil, ter quiere decir de terciario, y butil pues 4 carbonos, ¿no? Entonces es un carbono terciario, que es donde se hace la sustitución. Un carbono terciario es aquel que solamente tiene un hidrógeno unido. Entonces, si yo dibujo al terbutil primeramente, tendríamos aquí nuestro carbono terciario, que es este, que voy a inserar en el círculo rojo. Ese es el carbono terciario unido a otros 4 sustituyentes o átomos de carbono. Otros 3, perdón, para que sea un total de 4 carbonos. Ese es el terbutil. Aquí vamos a sustituir este hidrógeno por el grupo amina para que se forme la terbutilamina. Entonces, una vez que ya tengo esquematizado, ya tengo claro cada una de estas aminas, entonces ahora sí, recordemos que te están pidiendo que ordenes de acuerdo con el número de sustituyentes, donde está el carbono que se encuentra en el grupo funcional, ¿no? Que está unido al grupo amina. Vamos a encerrarlo en rojo. Este carbono igualmente es el que nos interesa ver cuántos sustituyentes, o sea, a su vez cuántos grupos alquilo están unidos a esos carbonos en los círculos rojos. Y lo vamos a ordenar de donde hay menos sustituyentes a donde hay más sustituyentes. Entonces, ¿cuál es el que tiene menos sustituyentes? Este de aquí, ¿verdad? La metilamina. No tiene ningún carbono unido, solamente tiene hidrógenos y, bueno, obviamente la amina. Luego, entre estos dos, ¿cuál tiene más carbonos que estén unidos a él? Vamos a ver aquí, en color naranja. Este tiene 2 carbonos unidos, pero el grupo terbutil tiene 3 carbonos unidos. Entonces, evidentemente seguiría isopropilamina, y finalmente la terbutilamina. Cuando nosotros buscamos la opción que nos dé ese orden, entonces estaremos con el inciso A, que de hecho es la respuesta que marca la hoja de forma correcta. Así podremos pasar a la pregunta que sigue, número 22. Balancea la siguiente ecuación química. Bien, entonces al balancear la ecuación química, pues voy a hacerlo por el método de tanteo, que es el que se usa más aquí en área 3. No necesitamos otro más que ese. Y también tengo un video de balanceo por tanteo, si es necesario que refuerces ese tema y lo entiendas. También hay que realizar, por supuesto, ejercicios.
Entonces comenzamos con metales, es lo que se sugiere. El aluminio es un metal, aquí hay uno y aquí tenemos dos. Así que colocamos este número que se llama coeficiente, que es el que nos permite hacer el balanceo. Es decir, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y debe haber la misma cantidad de reactivos que de productos en cada uno de los elementos. Luego el azufre aquí tenemos 1, pero aquí son 3. Así que basta con que pongas un 3. Y aquí pues no, ya no pongo nada. Es decir, hay un 1 allí, que no es necesario escribirlo. Pero ya en términos de coeficientes, pues son 2, 3 y 1, que corresponden igualmente al inciso A. Y listo, está muy sencilla esta ecuación, rápidamente se balancea. Pregunta 23. Se muestra la estructura química de la capecitabina. Es una sustancia empleada en el tratamiento contra el cáncer. De esta sustancia vamos a elegir el número que señala el grupo hidroxilo, ¿no? Entonces el grupo hidroxilo, como recordarás en química orgánica, es OH, que es el grupo que forma los alcoholes. Entonces nada más con que observes esto en el grupo 1, por ejemplo, pues no es un OH, ¿verdad? Este es un grupo amina, de hecho, es una amina secundaria, porque solo tiene un hidrógeno. Estas son aminas primarias con 2 hidrógenos. En el número 2, este grupo funcional que está aquí tampoco evidentemente es un hidroxilo, sino que es un éster. El éster se caracteriza por tener un carbono unido a 2 oxígenos. En el número 3, aquí sí, efectivamente, ¿verdad? Está el OH, así que esa es la respuesta. En el inciso C, que es el número 3. Y el número 4, pues de hecho aquí se nos está manejando lo que es una cetona, que es carbono, doble enlace con oxígeno, formas un grupo funcional, que es la cetona, ¿no? Entonces ahí están los grupos funcionales marcados en esta sustancia química para auxiliar en el tratamiento de cáncer. Pregunta número 24. Esta es sencilla, nos pide qué significado tiene el símbolo auxiliar. Que vemos aquí una flecha hacia abajo. Bueno, sencillamente nos va a dar la formación de un precipitado sólido insoluble. Entonces es el inciso A. Un precipitado que obviamente se va a ir al fondo porque es más denso que el líquido y es insoluble en ese mismo líquido. Eso se señala siempre en las ecuaciones químicas con una flecha hacia abajo. Contrario a la flecha hacia arriba, ¿no?, que veíamos en el video anterior, indica el desprendimiento de una sustancia gaseosa en forma de burbujas, por ejemplo, en una reacción química. 25. El número de oxidación del nitrógeno en el catión de amonio y en este compuesto HNO2, ácido nítrico, es respectivamente. Bien, pues el hidrógeno, aquí vamos a recordar rápidamente lo de números de oxidación. El ion amonio de entrada tiene una carga global de más 1. Vamos a representarlo así para que sea más fácil. El hidrógeno, por estar en la familia 1, tiene número de oxidación igualmente de más 1, de acuerdo a las reglas que vemos en números de oxidación, ¿verdad? Si no tienes ese tema dominado, entonces por favor te invito a que veas esa clase en la carpeta de química en el menú de listas de reproducción. El nitrógeno está en la familia 5, no posee una regla fija porque estos elementos tienen múltiples números de oxidación, de ahí que yo tenga que aplicar la última regla, que es la suma algebraica de los números de oxidación tiene que ser igual a en este caso a esta carga, porque es un catión, el amonio. Si fuera un compuesto neutro como igual el ácido nitroso, entonces voy a igualarla a 0. Es decir, aquí tendría yo un valor de x, luego 1 por 4 está más 4, y esto tiene que ser 1. De ahí despejamos x, entonces x es igual a 1 menos 4. Por lo tanto, x es igual a menos 3. Es decir, que el número de oxidación del nitrógeno en el catión de amonio es de menos 3. Y ahí yo puedo ir descartando opciones, ¿no? De hecho, vamos a ver qué es el inciso A, la respuesta correcta. De todas formas, para terminar aquí al ácido nitroso, el hidrógeno es 1, el oxígeno es menos 2 por regla,
Y nuevamente la suma algebraica de los números de oxidación, ahora sí, como es un compuesto neutro, tiene que ser de 0. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría aquí la ecuación para llegar al inciso A. Más 1 con el hidrógeno, más X, que es el nitrógeno, menos 2 por 2, 4, y esto tiene que ser igual con 0, despejamos X, 4 menos 1, es decir que X aquí vale 3. Ese es el número de oxidación, entonces confirmado que viene en el inciso A, y así entonces rápidamente lo resolvemos bien. Vamos a la pregunta 26, que igualmente es sencilla. Menciona textualmente la pregunta en la guía. En las ecuaciones químicas podemos obtener información de las propiedades físicas y químicas de los compuestos que intervienen en ellas, por medio de signos auxiliares. Entonces la pregunta realmente lo que ya nos interesa de todo esto, recuerda que hay que hacer una lectura de síntesis y extraer lo más importante. ¿Qué datos me están dando y sobre todo qué me están pidiendo? ¿Qué representan los símbolos o signos flecha hacia arriba y el triangulito? Ya los hemos visto anteriormente. Desprendimiento de una sustancia gaseosa y energía calorífica o calor, lo cual entonces representa lo que dice en el inciso D, así de sencillo. En la 27 queremos relacionar las columnas correctamente entre la clasificación de los compuestos orgánicos con los respectivos compuestos. Entonces comenzamos con un éter. El éter va a tener únicamente un átomo de oxígeno unido a dos radicales alquilo por derecha e izquierda. Eso lo vemos únicamente en la letra D. Entonces uno va con D. Luego el ácido es un ácido carboxílico en química orgánica, COOH, y debe ir en un extremo, no puede ir en medio. Así que aquí tengo en el extremo esa característica COOH, ácido carboxílico, inciso C. 2 con C, 3 la acetona, va a ser como ya lo señalamos aquí, carbono, oxígeno con doble enlace. Entonces está en B. Y obviamente el alcohol, OH, que también lo conocemos bien, es la letra A. De tal forma que entonces la pregunta 27 nos lleva esta relación de columnas al inciso D. Pregunta 28. Determinar los coeficientes de los reactivos y productos respectivamente al balancear por tanteo esta ecuación química. Bien, entonces vamos a realizar nuestros pasos, ¿no? Primero metales, luego no metales y al final el hidrógeno y el oxígeno, que es el más latoso. Entonces empezamos con metales aquí, el hierro, reactivos antes de la flechita, productos después de la flechita, como seguramente recordaremos. Contemos aquí un átomo de hierro o fierro, que es lo mismo, y aquí hay 3. Razón por la cual el fierro o hierro no está balanceado. Y vamos a utilizar un número que multiplicado por 1 nos dé igual a 3 para que esto quede balanceado. Es decir, 3, y este 3 va como coeficiente del hierro. Ya son 3 de hierro en reactivos, 3 átomos de hierro en productos. Otro metal, el sodio. El sodio también es un metal, ¿verdad? De acuerdo a lo que vemos en la tabla periódica. Aquí tenemos 3 en reactivos. Y en productos solamente tengo 1. Así que multiplico por 3 para que se iguale 3 y 3. Y este 3 va como coeficiente en este compuesto. Listo. Ahora no metales que no sean hidrógeno y oxígeno. Tenemos al cloro. En el cloro tenemos 2 por 3, son 6. Mientras aquí solamente hay 3. Entonces no está balanceado el cloro. ¿Qué tendremos que hacer? Modificar este número, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa breve antes. Bien, les pido una disculpa por esa interrupción, pero nuevamente, como tengo de vecino al tren, es muy molesto y hay que evitar ese ruido. Entonces estábamos en que este 3, ¿pero de dónde proviene? Del coeficiente. Entonces voy a tener que borrar ese coeficiente y cambiarlo por un 6. Entonces ponemos un 6 aquí. Obviamente este 6 ya modifica al sodio, ¿no? Razón por la cual, entonces aquí ya voy a tener 6. En lugar de 3, voy a tener 6, 1 por 6. Regresamos aquí porque tienes 3 únicamente.
vemos que donde está el sodio hay un subíndice 3. 3 por qué número me da 6. 3 por 2. 6, este es el coeficiente que ahora va en este compuesto llamado fosfato de sodio. Y ya con estos coeficientes he equilibrado el hierro, sodio y cloro. Vamos a ver qué pasa con el fósforo y el oxígeno finalmente. El átomo de fósforo son 2 por 1, 2. Y en productos 1 por 2 también es 2. Recuerda que cuando hay un paréntesis, este número de afuera multiplica, no suma, sino que multiplica a los que están dentro del paréntesis únicamente. Obviamente el hierro ya no, porque está fuera del paréntesis. Entonces hay 2 y 2 y oxígenos, 2 por 4, 8. Y aquí oxígeno, 4 por 2 de afuera también son 8. Razón con la cual queda balanceado correctamente. Y entonces tenemos los coeficientes 3,2, 1, aquí ya no se colocó nada, y 6. Sí, esa es la respuesta correcta. Igualmente vamos a balancear por método de tanteo en la número 29. Carbono sería el primero. Tenemos 1 y 1. Está balanceado. Luego sigue el hidrógeno, que serían 4 y 2. Entonces yo voy a modificar este 2 multiplicando por 2 para que sea igual a 4. Y así este 2 es el coeficiente del agua. Finalmente el oxígeno, vamos a ver cómo está. Aquí son 2. Y aquí 2 del CO2 más 2 por 1 son 2 del agua. 2 más 2, 4. Si yo multiplico por 2 en reactivos, ya tengo 4 y este 2 se va como igualmente el coeficiente del oxígeno. Así los coeficientes son 1, 2, 1, 2. Bien, y esto corresponde a los incisos. Número 28 corresponde al inciso C. Y la número 29 corresponde también al inciso C. Muy bien, pasemos entonces ya a la 30, donde nos dicen que el NH4 positivo es el ion amonio con el ion carbonato. ¿Qué formarán? ¿Qué compuesto estarán formando? Bueno, igual como lo vimos en el video anterior, al formar compuestos iónicos únicamente tienes que intercambiar las cargas como subíndice del ion contrario, es decir, el NH4 que tiene una carga de más 1 se va a unir al ion carbonato que tiene una carga de menos 2. Bueno, estos números 1 y 2 se van a intercambiar únicamente como subíndices del ion contrario. Así que el amonio va a quedar con un subíndice de 2. Hay que mantenerlo entre paréntesis porque este 2 afecta todo el ion amonio, NH4. El 1 no afecta en nada, entonces de hecho no necesitas escribirlo ni en paréntesis. Y así queda la fórmula de este compuesto que es el carbonato de amonio, correspondiente al inciso D. 31, número 31, relacionar columnas. Bueno, aquí cuando yo estaba pasando las preguntas, tuve una equivocación nada más del orden. Realmente esta es la pregunta número 34. Y cuando lleguemos a la 34, pues resolveremos la 31 entonces. De hecho, me gustó más este orden porque si vamos por orden en temas de química orgánica, primero tendría que ser esta, la 34, y luego la 31. Entonces vamos a mantener ese orden porque hay más coherencia. Aquí hablamos de hidrocarburos, compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno, alcanos, alquenos y alquinos, así como cicloalcanos. Entonces, los alcanos, ¿qué característica tienen? Solo enlaces sigma, presentan solo enlaces sigma. ¿Sí? Los enlaces sigma, por ejemplo aquí en el etano, se van a dar entre carbono con carbono y se van a dar también carbono con hidrógeno. Todos los enlaces sencillos, en pocas palabras, son enlaces sigma, como se ve en la teoría de enlaces u orbitales moleculares, que bueno, es un tema ya más complejo. Les explico algo de eso en los videos de química orgánica para que ustedes revisen esa parte igual en la lista. Alquinos está muy sencillo porque si te acuerdas forman el triple enlace.
Los alquenos son los que forman doble enlace y entonces los que forman anillos o estructuras cerradas, pues son los cicloalcanos, ¿no? Como este que sería el ciclopropano o cualquier otro, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, etc. Así entonces la relación de columnas en esta pregunta nos conduce a la respuesta B como la correcta. Cuando llegamos a la 32 observas que está repetida exactamente igual con la 29, así que únicamente pues son los mismos coeficientes y están en el inciso B. Ahí sí fue un error que tuvieron al colocar esta pregunta. Pasemos a la 33. Identifica la ecuación química donde se forma un producto sólido. Si estamos hablando de un producto sólido, entonces estamos hablando de un precipitado. Los precipitados se indican, como ya vimos, con este símbolo, ¿no? La flecha hacia arriba. Muchas sales y oxisales forman precipitados sólidos que se van precisamente al fondo por tener mayor densidad y son muy poco solubles en el medio líquido, comúnmente en fase acuosa, o sea, disueltos en agua. Solo una pequeña parte de estos compuestos se disuelve, la mayoría permanece ahí en el fondo. Entonces, eso es el precipitado, que entonces nos corresponde a... La única que aparece aquí es el cloruro de plata. Esta sal es muy poco soluble en agua, en medio acuoso, y entonces es el inciso A. Las demás no, ni siquiera presentan este símbolo. Pregunta 34, ya vamos que era realmente la 31. Ahora sí, relacionar a el tipo de compuesto con su nombre. Bien, un haloalcano. El prefijo halo quiere decir que tiene un halógeno, o sea, puede ser de la familia 7, va a ser de la familia 7 como el flúor, cloro, bromo, yodo. Comúnmente aquí tenemos cloro. El clorometano es un haloalcano. Uno va con B. Un alquino pues tiene un triple enlace. Aquí están usando uno muy común que es el acetileno. Es un gas que se utiliza en soldadura autógena. Las cetonas deben terminar o deben tener el sufijo ona. La 2-propanona es una cetona y entonces la terminación oato es para los ésteres. El etanoato de metilo es un éster. Así la relación de columnas 1B, 2A, 3C y 4D corresponde a la letra inciso B. Y por último vamos con la 35. En esta vamos a relacionar la ecuación con el modelo de reacción que te están proporcionando. Entonces, metal más oxígeno da un óxido metálico. Únicamente tienes que ver corresponde eso. Aquí es metal con agua, aquí es un óxido metálico, entonces el galio es un metal con oxígeno, da el óxido. Así que uno va con C. Luego metal más hidrógeno formas un hidruro, o buscas la opción. Este es un metal de litio, el azufre es un no metal, entonces no puede ser. Metal con hidrógeno formo el hidruro, entonces este es el D. Y por último, óxido metálico con agua. Óxido de calcio, el calcio es un metal más agua, da el hidróxido o la base. Así que este es el D. Y así, de esta manera, la relación de columnas nos conduce al inciso A como la respuesta correcta. Con lo cual concluimos las 35 preguntas para el área 3 en química. Y pues como siempre, deseo lo mejor para ustedes. Cualquier duda, comentario o sugerencia, por favor, no duden en hacerla llegar en la caja de comentarios y les deseo gran éxito.